Bienvenidos a este domingo de la barbacoa financiera. Y nuevamente tenemos un gran panel. Tenemos al teacher Carlos de Deportadox, tenemos a la maestra Miroslava nuevamente, tenemos a Elba Márquez también de Deportadox y como siempre Rose de Realigo y su servidor Juan Carlos también de Realigo. Y aunque Elba también está en Realigo, pero bueno, estamos aquí campechaneando camisetas, así como en los equipos. En este serial, ahora que estamos hablando de deportes, pues viene a colación. Y bueno, pues vamos a darle, porque luego se nos acaban los minutos por estar ahí en la plática sabrosa, en la sobremesa. Y la siguiente pregunta tiene mucho picante, tiene sazón y seguramente a todos nos ha cruzado por la mente la siguiente pregunta, y si no, cuando menos a mí sí. Y la pregunta detonadora es la siguiente. ¿Consideran ustedes que el fútbol es una herramienta en sí mismo de control social? Órale, está fuerte la pregunta, ¿eh? Está sabrosa. Sí, ¿Quién se arranca? Es de las que pican, mira, es de las que pican. puede caer pesado. Es ese taco que puede caer medio pesado con la salsa. Y la grasita también. ¡Ay! La grasita, sí, los condimentos. Pues yo quisiera empezar a comentar lo siguiente. Definitivamente la industria del entretenimiento es un medio de control. El fútbol, de alguna manera, se inscribe dentro de la industria del entretenimiento. Tiene una gran cobertura a nivel global. Esa pelota con la que se juega, de pronto ha llegado a todos los rincones del planeta. Y tiene algunas virtudes en sí mismo el juego de fútbol, pero es un hecho que es toda una industria y que al ser deportiva también es de entretenimiento, también jala mucho la atención de las masas y por supuesto que genera dinero, genera expectativa y genera mucho tiempo que los fanáticos del fútbol involucran para ver partidos, seguir torneos, seguir copas a nivel europeo, a nivel del continente americano, no se diga un mundial de fútbol, porque prácticamente todos estamos atrapados en un torneo mundial de fútbol y sobre todo en los últimos partidos, bueno, los patrocinadores, las marcas que quieren tener publicidad en el medio tiempo, en el momento en que las cámaras panelean tribuna. Bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares y pues es un gran negocio de entretenimiento deportivo y de alguna manera también de control, porque yo digo algo, el tiempo es lo más valioso que todos tenemos. No es el dinero, no es propiamente tu profesión o la actividad que haces, es el tiempo de vida. Y si de pronto en la industria del entretenimiento, en el fútbol, tienen la capacidad para que tu tiempo lo inviertas en eso, tu tiempo libre, bueno, la verdad es que sí hay muchos mensajes entre líneas en términos del fútbol. Es una primera respuesta. Súper. Yo quisiera decir que no solamente es un medio de control social, sino político y económico también. Social sí, porque ve, por ejemplo, cuando juega la selección un partido importante, ya meses, vamos a remontar a Londres 2012, que hace unos programas hablamos de eso, en los Juegos Olímpicos. Londres 2012, cuando jugó México la final contra Brasil, si tú veías las calles solas, desoladas, no había nadie, todos estaban en casa o en un restaurante desayunando. De hecho, yo quería iniciar intervención diciendo que con esta pregunta yo quería iniciar primero con el consomé, pero directamente nos fuimos a los tacos dorados, porque fue una pregunta muy, muy fuerte, de verdad. Sistema es un control político. ¿Por qué?
si simplemente ve la FIFA. La FIFA tiene 210 afiliados junto con el Comité Olímpico Internacional. ONU solamente reconoce a 194 estados más Palestina, que es un estado reconocido entre comillas. Es decir, tiene la FIFA todavía más afiliados que las mismas Naciones Unidas. Es un sistema de control político porque hasta quienes que se erigen como países independientes, aunque no lo sean tal cual, están ante la FIFA. Ejemplo, Islas Feroes, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Americanas, entre otros, ¿no? Y esto me control económico. Para tú crear un torneo de fútbol, llámese un mundial de fútbol, necesitas dejar una fianza ante la FIFA por aquellos daños y perjuicios que le puedas ocasionar en caso de que tú no lo puedas organizar. Ejemplo, vámonos a 1986. La sede original era Colombia, no era México. Colombia, por cuestiones político-económicas, no pudo realizar el mundial. Lo realizó México. Y estábamos peor que Colombia, que era lo peor de todo. Pero México siempre quiso, como estaba una crisis económica muy fuerte, dijo, pues creo que este es una forma de control para que no se me salga de las manos algo que ya se me pudo haber salido en el 85 después del terremoto. Entonces, fue una muy buena oportunidad para controlar, digamos, a la gente. Y si tú ves, ya casi nadie se acuerda o en el 86 dices, sí, en el 86 fue cuando vino Maradona y Maradona se coronó en el Azteca, ¿no? Pero si tú vas a toda la parte político-económica de aquella época, a lo más que te remontas el terremoto del 85, pero no a la inflación de más del 300% que teníamos en ese momento. Entonces, ¿de qué es un sistema de control político, económico y social? No tengo ninguna duda. Yo quiero comentar algo, porque en su momento seguramente han escuchado esta frase de al pueblo, fútbol, pan y circo, ¿no? Y está fuerte. O sea, nada más para tratar de hacer más intensa la pregunta, Juan. Coincido totalmente. Súper. Oye, ya me dieron agruras. Y quisiera dejar sobre la mesa dos comentarios. Primero, si hay una agenda, ¿quién lleva esa agenda? Y dos, también dejar sobre la mesa que no se nos olvide, casualmente, en las últimas 4 elecciones intermedias de este país coinciden con finales de fútbol el mismo domingo. Y obviamente no hace falta sacar nuestra regla de cálculo para identificar cuál de los dos eventos tiene más quórum. Entonces quisiera abonar con estas dos datos y preguntas al mismo tiempo. ¿Quién dice yo? Vas, teacher. Yo sé que tú tienes todos los datos. Bueno, también, ¿por qué ha coincidido? No es tanto que haya coincidido porque nosotros lo pusimos así, ¿no? O sea, legal, constitucionalmente hablando, está que tal día tiene que ser. Ya si la FIFA pone o la CONCACAF pone ese calendario, pues ahí ya son cuestiones que ya no puede controlar. Que sí, por supuesto, cada uno tiene su quórum diferente, tomando en cuenta que los ratings de televisión en ese momento se van para arriba y ves a la gente en las calles que no van a las calles a votar, ¿no? Entonces también es una cuestión de cultura. ¿Quién impone la agenda? La agenda la impone quien tiene el poder económico. Y el mayor organismo o el organismo que tiene un poder económico, político y social totalmente inconcebible o hasta increíble es la FIFA. La FIFA, si te dice tú estás mal, es porque de verdad estás mal. Y uno se tiene que quedar calladito porque, por ejemplo, lo que se dio en Guatemala hace unos 4 o 5 años, Guatemala se le reveló a la FIFA y Guatemala se quedó fuera de toda la competencia FIFA, bueno, avalada por la FIFA. Entonces, es quien impone la agenda. Al final, es uno de los organismos más redituables a nivel mundial, si no es que el más redituable. Y obviamente la FIFA tiene su derecho de admisión. No cualquiera puede entrar. Si no tienes lana, simplemente no entras. Te pongo un ejemplo. Hay una organización internacional que se llama CONIFA. CONIFA es una FIFA, digamos, pero de países no alineados a la FIFA, es decir, países que no tienen una cierta trascendencia a nivel mundial ni un poder económico que pueda llegar a repercutir a beneficiar a la FIFA.
hay una liga ya aquí en México que ya está afiliada a la CONIFA, pero digamos que ese mismo poder económico y político que tiene la FIFA llega a ser tan trascendental que llega a discriminar, si tú quieres, de una manera, pues o a algunos países, algunas regiones que se consideran independientes y que no pueden tener la oportunidad. Y esto lo digo, por ejemplo, Islas Feroes no es un país independiente y aún así FIFA le dice, te reconozco porque pues tienes lana. Y con IFA lo que hace es como que te agrupo a ti porque sé que tienes tu propia identidad nacional, pero desafortunadamente no tienes esa oportunidad de trascender. Entonces, digamos que quien impone la agenda es quien tiene la lana y la lana la tiene la FIFA. Bueno, a mí me gustaría comentar respecto a este punto. Muy de acuerdo en lo que Carlos ha comentado respecto a que el fútbol es un mecanismo de control económico, por supuesto. ¿Cuánto cuesta organizar un mundial de fútbol? ¿Cuáles son los criterios para que se le dé la sede a un país o a un conglomerado? Porque ahora que estamos entrando en fases de globalización, cuando se reafirmó el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, primero con el Telecan como nombre, ahora como TEMEC. En la reafirmación llamada TEMEC, pues el Mundial de Fútbol de 2026 lo vamos a organizar conjuntamente 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Y va a haber sedes en este bloque comercial tan importante de América del Norte. ¿Cuánto cuesta entonces organizar un torneo mundial de fútbol? Bueno, según datos de la propia FIFA, que están registrados en revistas deportivas, se comenta que para el 2022 la inversión va de 11,000 millones de dólares a 14,000 millones de dólares. Es una inversión muy grande. Y lo interesante de esto es que se vea haya una derrama económica en turismo, infraestructura, en Qatar, que es el país donde se va a realizar el próximo torneo, de 11,000 millones que va a ganar para la FIFA. O sea, llueve, truene o relampaguee, Qatar le va a tener que pagar a la FIFA por lo menos 11,000 millones, además de la inversión que ya hizo entre 11,000 a 14,000 millones para organizar los juegos. Pero pues el ingreso total se estima, es decir, aparte del pago a la FIFA, en 14,000 millones de dólares. O sea que si las cosas marchan bien para Qatar y si hay turismo que pueda viajar, turismo futbolero que pueda viajar a Qatar, le va a ir muy bien a este país con la inversión, con los pagos que tiene que hacer y además con su propia derrama económica. Sin embargo, no siempre ha sido así. Por lo menos ya lo vimos con las Olimpiadas. Japón tuvo pérdidas en lugar de ganancias, tuvo la mala suerte de organizar en tiempos de COVID, pero bueno, si todo marchara bien, sería un negocio redondo. Ahora, al final, esta derrama económica la procuran muchos países, por eso buscan ser sede para torneos mundiales de fútbol o para olimpiadas. Y algo curioso, en el caso del 2026, que pues vamos a ser anfitriones, pero coanfitriones con Estados Unidos y Canadá, y se menciona que no tendría México la capacidad para afrontar un torneo mundial de fútbol si fuéramos únicamente los anfitriones, porque habría que hacer una gran inversión en temas como el aeropuerto o los aeropuertos, es decir, no hay una infraestructura aérea que nos permita ser anfitriones solitos para olimpiadas o para mundial de fútbol.
Es decir, México en este momento tiene un rezago de infraestructura en cuanto a aeropuertos, principalmente, para darle recepción a los turistas extranjeros. Y bueno, pues parece ser que Santa Lucía no es el aeropuerto que necesitamos por el tamaño, por la ubicación. Quiero decirles algo y con esto concluyo. Turquía, un país con una economía mucho menor a la de México, tiene aeropuertos más grandes, nuevecitos, con toda la idea de invertir para atraer turismo, mayor comercio y nuevas inversiones. Así que México tiene un déficit en cuanto a infraestructura. Y Sí, es también, correcto. adelante, Elba, perdón. No, y es que es un tema muy cierto porque, por ejemplo, Qatar ahorita se está rifando para ser sede de un mundial, cuando ni tenía liga, cuando es un país que apenas está como naciendo, por así económicamente, y dijo, órale, va, me lanzo. Entonces, yo le deseo la mayor suerte a Qatar porque la verdad, como está la situación de pandemia, no sé qué vaya a pasar. Y pues también por temas de temperatura se va a cambiar la fecha del mundial, cosa más extraña, o sea, no va a ser un verano futbolero, ahora va a ser una Navidad futbolera, que eso también va a estar interesante por temas de, pues puede ser todo el merchandising de los regalos navideños y puede ser un boom. Entonces, no lo sé, o sea, a lo mejor también esos factores pueden ayudar para hacer ese tipo de cambios de fechas. Eva, pero se Y adelanta, es ¿no? que O sea, el mundial se adelanta. va a ser en noviembre del 2022. Ah, ok, se aplaza para un invierno, correcto, correcto. Ajá, se aplaza. Sí, es en noviembre, diciembre, pero y ahorita pues, la FIFA tiene que hacer unos ajustes increíbles con los calendarios, si no mal recuerdo, ¿o no, teacher? De hecho, era mi propuesta que si ya un aplazamiento en las ligas por motivo del COVID, bien se puede haber hecho este ajuste. Pero sí, exactamente, Qatar se rifó el mundial, no tenía liga como tú bien dices, pero la cuestión también aquí es que tienen poder económico por medio del petróleo. Y hay algunos escándalos por ahí de casos de corrupción que por eso obtuvieron la sede, porque había otras sedes que bien pudieron haber participado y que tengan más infraestructura. Sobre el Mundial del Temec 2026, por así decirlo, que vamos a tener con Canadá, Estados Unidos y nosotros, es bastante la inversión a tal grado de que, por ejemplo, Montreal ya se bajó del barco y solamente queda Vancouver y Edmonton para organizar los partidos por parte de Canadá. Es decir, México tiene la opción de entrar con otra ciudad o puede ser Estados Unidos con otra ciudad. Aquí la cuestión es que por votación de los ciudadanos de Montreal dijeron, ¿sabes qué? Nos cuesta mucha lana entrar, no nos conviene económicamente hablando y vamos a bajarnos del barco y no vamos a ser sede. Entonces, de que es una cuestión exorbitante en cuestión de dinero, sí. Considero que México sí tiene la infraestructura, tal vez no necesitamos hacer mejoras si tuviésemos que hacer alguna sede nosotros solos. Sí tenemos infraestructura, por ejemplo, tenemos estadios de muy buen nivel, tenemos estadios 4 estrellas de acuerdo con FIFA, el único Exacto. que puede llegar a 5 estrellas son Monterrey, Guadalajara y el Azteca, y es por cuestión de que es que están mal acomodadas tus butacas, nada más ponlas bien y te damos palomita. Entonces, si nosotros tuviésemos, que no lo creo de aquí en adelante, una sede solos, podríamos hacerla porque aparte mucha es inversión privada, no es inversión del gobierno. El gobierno, digamos que se maneja aquí más como un fiador, como sucedió con Fórmula 1. No sé si sepan nosotros que en Fórmula 1, pero aquí el inversionista es el privado, pero el fiador es el gobierno. Entonces, digamos que es más o menos el esquema, obviamente guardando sus debidas proporciones en cuestión de edad, ¿no? Pero sí, en el aspecto económico, México, aparte, es el país junto con Brasil que más dinero le deja a la FIFA en un mundial. Ok.
En general, yo estoy de acuerdo sobre la infraestructura de los estadios. Sí, Prácticamente todas las ciudades capital de nuestro país tienen un estadio respetable de fútbol. Pero cuando yo mencioné la infraestructura, básicamente apunté aeropuertos. Aeropuertos de gran tamaño, aeropuertos con la capacidad para recibir a miles y miles de turistas al mismo tiempo. Tan solo por eso me parece inviable la posibilidad de que México por sí mismo sea anfitrión para unos Juegos Olímpicos o para un Mundial de Fútbol en poco tiempo. Primero tendríamos que crear esa infraestructura en cuanto a puertos y aeropuertos, incluso movilidad dentro del territorio nacional para darle conectividad a los turistas extranjeros. En el 2026, que será el Mundial compartido, bueno, las ciudades son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Nuestro país es muy grande territorialmente, entonces se necesita una movilidad aérea, tan solo para viajar de Ciudad de México a Monterrey. Yo sé que hay fanáticos, muy fanáticos, que pueden irse horas autobús, pero también considero que hay mucha gente que puede venir a 1 o 2 partidos y que sí quiere una movilidad de primer mundo vía aérea. Entonces, por el tema aeropuertos, lo veo inviable, tan solo por eso. ¿Y qué opinan, por ejemplo? Digo, perdona, yo sé que de repente las preguntas las detonas tú, Juan, pero yo tengo mucha curiosidad sobre la parte económica y la participación de los mexicanos en estos mundiales. O sea, nosotros nos dedicamos al tema de fomentar el ahorro, ¿no? Y para mí siempre ha sido como muy curioso, con las comillas, que curioso podía llevar primo de lo raro y así. ¿Cómo las personas pueden, no podría yo decir, invertir quizá en un viaje al mundial, ¿no? O endeudarse por un viaje al mundial cuando las condiciones en México son como están, ¿no? Entonces, ¿qué opinarían, Miros, Carlos, Elba, de esto? O sea, ¿ustedes qué han pensado sobre este comportamiento pues muy de nuestro país? Sí, solo para abonar ahí, en el último Mundial de Rusia se estima que había 43,000 mexicanos en el Mundial, pero no ahorran para su retiro. así es, o sea, pues es que ya lo había comentado el teacher, o sea, en los mundiales o ves o un montón de brasileiros o un montón de mexicanos, ¿no? Es un tema algo delicado porque pues uno de mis sueños es ir a un mundial, ser o sea, estar presencial, pero tengo la experiencia, hay una taquería aquí en México que no me acuerdo, que dice, gracias por ser nuestros consumidores, gracias a ustedes hemos podido ir a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018, ¿no? Y yo es como, o sea, yo comiendo mis tacos, mi gasto hormiga ahí en esos tacos y ellos se van, yo no me puedo ir, ¿cómo es eso, no? Entonces, Justo así como lo describes. sí, ya vi, caray. Pero yo creo que es como el relajo, no sé, o sea, es una experiencia que también creo que es mucho la filosofía YOLO, de solamente se vive una vez y si se puede ir adelante, si me endeudo y lo puedo pagar, adelante, ¿no? Tengo el caso de una prima que sí fue a Brasil y le dijo a mi primo, vámonos a Rusia, son 50,000 pesos o de 50 a 100,000 pesos. En 20 años los estamos pagando, ¿no? Y mi primo así de, si ni siquiera tengo ese dinero, ¿no? Entonces ahorita le digo a mi primo, haz tu plan de ahorro y me cae que sí te puedes ir al mundial, ¿no? Y el deseo de ir a un mundial, en mi experiencia, es
bueno, vivirla, o sea, ver a los mejores en un partido, el ambiente, o sea, es como las Olimpiadas, te olvidas de todo y todos son amigos y todos son, es como una hermandad y te olvidas de que si el problema político, que si el problema económico, entonces yo creo que es eso, como un relax, es el momento del relax y que no importa nada, a mi humilde opinión. Súper. ¿Qué Sí, de opinan, hecho, como chicos? dice Elba, como dice Elba y como dice la canción de Mónica Naranjo, no, solo se vive una vez. Entonces, la mentalidad del mexicano es, solo se vive una vez, vámonos a la aventura. Cuando regresemos a ver cómo le hacemos. Pero por lo menos ya me fui a divertir, ya me fui a beber y ya me fui a hacer una que otra cosa de relajo. Entonces, la verdad es la mentalidad del mexicano. Entonces, Que mi yo del futuro se las arregle, mientras yo lo voy a vivir y exacto, disfrutar. así, tal cual. Oigan, pues yo pienso que no necesitan hacer grandes inversiones para ir al mundial, porque en 2026 vamos a ser sede, co-sede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así que creo que tenemos Se va una a cumplir mi sueño. una excelente posibilidad para que los amantes del fútbol puedan disfrutar a los mejores sin tener que hacer una derrama económica excesiva, sin tener que gastar ahorros, sin tener que pedir prestado. Yo creo que hay cosas que nos apasionan. A algunos puede ser el fútbol, a otros en las Olimpiadas pues expresan una multiplicidad de deportes, a otros les puede parecer que ese espacio de entretenimiento se llena con otras cosas. Pero lo que es real es que, retomando la pregunta de Rosaura, a mí me parece fundamental que independientemente de nuestras pasiones, sean deportivas, futboleras, culturales, habrá quien diga, no, bueno, pues es que yo lo que quiero es ir a Ámsterdam, al Museo de Van Gogh y pararme enfrente del cuadro de los girasoles. Y bueno, esa es otra pasión, ¿no? Otro tipo de pasiones. Necesitas en la necesidad de fomentar nuestro ahorro personal o familiar para poder cumplir ese sueño, sea cual sea. Y la otra es fomentar el ahorro para nuestro retiro y para seguir disfrutando de la vida. Es decir, yo creo que podemos pensar en dos pistas. Los ahorros que queremos hacer para tener vacaciones lindas, para tener un circuito de arte y cultura, para ir a un circuito deportivo, futbolero, lo que sea, para darnos ese gusto porque trabajamos y nos lo merecemos, pero además está el ahorro en serio, ese ahorro que es para nuestro retiro, ese ahorro que significa garantizarnos calidad de vida en nuestra edad madura o en nuestra vejez. Y yo creo que ahí no podemos perder la brújula. Yo creo que, por supuesto, como Elba, como Miroslava, como Carlos, como Rosaura o como Juan, solo vivimos una vez. Pero por eso mismo debemos de planificar para tener una vida adulta madura y unos años dorados en donde podamos seguir disfrutando y que entonces no vaya a catafixiar mis placeres de la juventud o de la edad adulta por una vejez sin recursos, por una vejez dependiendo de otros, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sea el Estado o el gobierno. No, o sea, yo creo que necesitamos hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Y nuestro plan a largo plazo, tenerlo clarísimo, nos podemos dar gustitos, por supuesto, pero esa meta en donde yo ya no voy a trabajar, donde yo ya no voy a tener ingresos constantes, debe estar cubierta y garantizada
por mi ahorro en los años productivos. Ese sería mi comentario. Y por supuesto, hay que darnos nuestros gustos. Sí, por favor. Por Yo, favor. yo, yo, fanática de los deportes, tengo mis gustos exóticos, ya logré uno, fue ir a las Olimpiadas. Yo quería ir como espectador, pero me fui como voluntaria, entonces fue una aventura completamente diferente. También tuve la oportunidad de ver ciertas competencias. El mundial, pues va a ser aquí, entonces eso va a ser algo también que va a estar genial. Ya viví un mundial aquí, el sub-17, y fui a la final donde ganó México y el ambiente increíble, ¿no? Pero ahora ver uno del mayor. Y otro es un sueño que pues también me sale a mi lado, me gusta mucho el americano y es quiero ver un Super Bowl. Ya he ido a partidos de americano, pero sí me encantaría ver un Super Bowl, ¿no? Pero sí, ya, yo ya ando planeando mi futuro. No, ahí voy poco a poquito. Perfecto. ¿No? Eso, esa es la actitud, Elvita. Sí, entonces, esa es la actitud. Y pues, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, podría ser que el fútbol puede ser un vicio del mexicano por el hecho de que nos apasiona tanto, apoyamos al equipo, eh, tratamos de tener la playera. Bueno, yo la verdad busco siempre la oferta, ya que esté más barata, porque se me hace muchísimo dinero una playera de entre 1,500, 2,000 pesos. Entonces, pues sí, sí, hay unos que sí son es más el vicio, pero hay otros que lo les gusta el amor al arte, pero a su manera y más ahorradora, ¿no? Súper. Oigan, chicas y chicos, pues estamos llegando ya prácticamente al final de esta emisión. ¿Alguien quiere cerrar con algún comentario? Sí, si me lo Adelante. permiten. Adelante, Miros. Ahorita que Elba comentó los costos de una playerita con el número del futbolista que más le puede gustar, bueno, hay algo muy importante en la industria del fútbol que son las marcas como jugadores, es decir, un buen jugador se convierte en marca. También existen oligopolios alrededor de los equipos de fútbol más exitosos y por la playerita se anda cotizando en 2,000 pesos o más. Fíjense ustedes que es un gran negocio y por supuesto que además que ganan mucho los jugadores, muchísimo dinero, pues bueno, los países se pelean una sede para también entrarle al juego y ganar o tener una tajadita del pastel a partir de esta industria. Yo creo que está muy padre apoyar a nuestros jugadores favoritos o a nuestros equipos favoritos. Sin embargo, también creo que en la sociedad mexicana debe haber congruencia. Si por un lado hay tantos fanáticos del fútbol, yo creo que debe haber más amor al deporte, no solo como espectador, sino como practicante, sino como el hecho de, pues vámonos con los amigos de la cuadra a jugar una cascarita, vamos a hacer ejercicio, si admiramos a deportistas sobresalientes, hay que seguir ese ejemplo. Y creo que como sociedad mexicana somos grandes espectadores, pero de repente nos falla el hecho de practicar el deporte. Yo ahí lo dejaría. Muy bien, Miros. Pues si no hay más que comentar, muchísimas gracias a todas y todos. Ha sido un gran tema. La verdad es que se está poniendo bueno. Y pues nos vemos en una semana. Abrazos a todas y todos. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.